Muy buenas. Vamos a iniciar un curso de automatismo industrial, viendo los elementos y simbologías para poder realizar un circuito de mando o circuito de control. Empecemos con el pulsador stock. El pulsador stock es un pulsador eléctrico industrial con la inscripción o denominación stock, que significa parada o detenido. Está acoplado con un contacto NC, que significa normalmente cerrado, y que en sus terminales tiene la numeración 1 y 2, siendo 1 la entrada y siendo 2 la salida. El pulsador stock mayormente es de color rojo y permite ser montado con un taladro eléctrico con una broca de 22 milímetros o una sierracopa de 22 milímetros. Su uso principal del pulsador eléctrico stock es sobre los paneles eléctricos o puerta de los tableros eléctricos y sobre las cajas de mando eléctrico en general. Su función principal del pulsador stock es de desactivar o apagar el funcionamiento de un motor eléctrico o cualquier otra maquinaria, o varios a la vez. Pulsador STAR. El pulsador STAR es un pulsador eléctrico industrial con la inscripción o denominación STAR, que significa inicio o arranque. Está acoplado con un contacto NA, que significa normalmente abierto, y que sus terminales tiene la numeración 3 y 4, siendo 3 la entrada y siendo 4 la salida. El pulsador STAR mayormente es de color verde y permite ser montado con un taladro eléctrico y con una broca de 22 milímetros o con una sierracopa de 22 milímetros. Su uso principal del pulsador STAR es sobre los paneles eléctricos o puerta de los tableros eléctricos y sobre las cajas de mando eléctrico en general. Su función principal es de activar el inicio de un funcionamiento de un motor o cualquier otra maquinaria, o varios a la vez. Lámpara OFF. Es una lámpara de señalización industrial con la inscripción o denominación OFF, que significa apagado, y que en sus terminales tiene la numeración X1 y X2, siendo conectado X1 con línea y X2 con neutro. La lámpara de señalización OFF mayormente es de color rojo y permite ser montado con un taladro eléctrico y una broca de 22 milímetros o una sierracopa de 22 milímetros. Su uso principal de la lámpara de señalización OFF es sobre los paneles eléctricos o puertas de los tableros eléctricos y sobre las cajas de mando eléctrico en general. Su función principal de esta lámpara de señalización OFF es señalizar el motor eléctrico o cualquier otra maquinaria que se encuentre apagado o detenido. Su conexión es en forma serie, junto con un contacto cerrado de aquel contactor que va a señalizar. Lámpara ON. Es una lámpara de señalización industrial con la inscripción o denominación ON, que significa encendido, y que en sus terminales tiene la numeración X1 y X2, siendo X1 con línea y X2 con neutro. La lámpara de señalización ON mayormente es de color verde y permite ser montado con un taladro y una broca de 22 milímetros o una sierracopa de 22 milímetros. Su uso principal de la lámpara de señalización ON es sobre los paneles eléctricos o puerta de los tableros eléctricos y sobre las cajas de mando eléctrico en general. Su función principal de esta lámpara de señalización ON es señalizar que el motor eléctrico o cualquier otra maquinaria se encuentra encendido o en funcionamiento. Su conexión
es en forma paralelo, junto con la bobina de aquel que va a señalizar. Lámpara falla. Es una lámpara de señalización industrial y con la inscripción o denominación falla, y que en sus terminales tiene la numeración X1 y X2, siendo X1 con línea y X2 con neutro. La lámpara de señalización falla mayormente es de color amarillo y permite ser montado con un taladro eléctrico y una broca de 22 milímetros o una cierracopa de 22 milímetros. Su uso principal de la lámpara de señalización falla es sobre los paneles eléctricos o puerta de tableros eléctricos y sobre las cajas de mando eléctrico en general. Su función principal de esta lámpara de señalización falla es señalizar que el motor eléctrico o cualquier otra maquinaria se encuentre en falla. Su conexión es en forma serie, junto con un contacto abierto 97 y 98 de relé térmico del motor a quien va a señalizar. Bobina del contactor. Aquí observamos que la bobina tiene como terminales A1 y A2 y que su simbología será de la siguiente forma, tal como lo vemos aquí: un rectángulo con sus terminales arriba y abajo, A1 que será con línea y A2 que será con neutro. Tendrá las letras KM, K que significa contactor y M de motor, ¿no? Y que los dos juntos me darían contactor del motor, y se le coloca el número del contactor que va a señalizar en el tablero, ¿no? Si es 1, KM1, si es 2, KM2 y así sucesivamente. Bloque de contactos auxiliares. Este es un bloque de contacto auxiliar de las cuales vemos aquí un pequeño detalle que nos dice LAC DN40. ¿Qué significa que tiene este 40? Significa que tiene 4 abiertos. Como vemos aquí, todos los contactos 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4, todos son abiertos. Aquí tenemos un LAC 22. Este 22 me significa que es 2 abiertos y 2 cerrados. 3 y 4 abierto, 1 y 2 cerrado. 1 y 2 cerrado, 3 y 4 abierto. O sea que tiene 2 abiertos y 2 cerrados. Este LAC 04 me indica que tiene 0 abiertos y 4 cerrados. Y como verán, todos los contactos que están aquí son cerrados. Este LAC 13 significa que tiene un abierto y 3 cerrados. Vemos aquí el abierto 3 y 4 y los demás terminan en 1 y 2. Y aquí tenemos un LAC 31, que significa que tiene 3 abiertos y un cerrado. Como vemos, en la parte de aquí es el único que es cerrado, ¿no? Y los demás son abiertos. Su simbología será de la siguiente forma. Los que son cerrados siempre van a terminar en 1 y 2, y los que son abiertos van a terminar siempre en 3 y 4. Estos cambian de posición cuando se alimenta la bobina de su contactor, ¿no? Si se alimenta la bobina del contactor, este cerrado abre y este abierto cierra. Contacto cerrado, contacto abierto. Bien, luego vemos lo que es el temporizador on delay. Como verán aquí, este es un on delay que me da el tiempo de 0.1 hasta 30 segundos para poder regularlo. Para poder regular este temporizador simplemente tenemos que girar esta perilla. Esto que ven aquí, circular, es una perilla que puede girar. Y la flecha indicada es esta que se encuentra aquí arriba. Por ejemplo, ahorita esta flechita no me indica ni un tiempo, o sea que no está regulado a ningún tiempo. Tengo que girar y si quiero 3 segundos, este 3 que está aquí tiene que estar aquí arriba. Como verán, tiene su más y tiene su menos. Para este lado, en sentido horario, es aumentar el tiempo y sentido antihorario es disminuir el tiempo. En esta parte tienes 4 terminales, que acá es 55-56, que me dice que es un NC, que significa normalmente cerrado, y aquí un 67-68, un NO o NA, que significa normalmente abierto. Entonces, la simbología de esta bobina de temporizador on delay será de la siguiente forma.
Es un rectángulo con un pequeño cuadrado y una X, y que tendrá las letras KA, ¿no? Que significa contactor automático. Es un temporizador on delay, retardo a la conexión. Su simbología de su contacto será de la siguiente forma: tendrá un cerrado y tendrá un abierto. Su simbología es tal como lo aprecian aquí: contacto cerrado, dos rayitas y una pequeña curva. Igual acá, contacto abierto, dos rayitas y una pequeña curva, y con sus letras KA. Recordar que este temporizador trabaja de la siguiente forma: al alimentarle la bobina, su tiempo inmediatamente empieza a contar. Si yo lo regulo a 5 segundos, digamos un ejemplo, le alimento la bobina y ahí mismo empieza a contar: 1, 2, 3, 4, 5, y sus contactos cambian de posición. Luego veremos lo que es el temporizador on delay. Este temporizador on delay, como ven aquí, off delay, también tiene el tiempo de 0.1 a 30 segundos. Y tiene su contacto 57-58, que es un contacto abierto, y un cerrado que es 65-66. La simbología de su bobina del temporizador off delay será de la siguiente forma: es un rectángulo y un cuadrado pintado de negro totalmente, y que también tendrá la letra KA, que significa contactor automático. Pero recordar que este es un off the life, que es un retardo a la desconexión. Este retardo a la desconexión trabaja de la siguiente forma: cuando yo le alimento o cuando yo le inserto la tensión a su bobina, sus contactos auxiliares al instante cambian de posición, pero el tiempo aún no es contado. El tiempo contará cuando yo le quite la alimentación a la bobina. Cuando yo le quite la alimentación a la bobina, ahí recién el tiempo empieza a contar: 5, 4, 3, 2, 1, y sus contactos vuelven a su posición normal, después de haber pasado el tiempo regulado. Este es un relé térmico, y sus contactos para el circuito de control serán estos cuatro tornillitos que están aquí abajo, que son 97, 98, 95, 96. 97-98 es un contacto abierto y 95-96 es un contacto cerrado, el cual la simbología de esos contactos auxiliares será de la siguiente forma: es un contacto cerrado con una E fechada, que será 95-96, que es contacto cerrado, y este 97-98, que será un contacto abierto. Final de carrera. Este final de carrera es un elemento mecánico, el cual dentro de él se encuentran dos contactos, que será un abierto y un cerrado. Su simbología será de esta siguiente forma: este es un cerrado que tendrá la numeración 1 y 2, y este es un abierto que tendrá la numeración 3 y 4. Sus contactos cambian de posición cuando la palanca mecánica, o sea esta que está aquí, sea presionado o movido por algún elemento mecánico. Es un elemento mecánico que no necesita bobina de alimentación. Bien, esto no necesita una bobina, solamente son contactos de posición mecánico. Ejemplo, ¿no? Un ascensor. Si un ascensor empieza a subir, mueve esta palanquita y su contacto cambia de posición. Igual aquí, ¿no? Si un elemento choca con esta palanquita, hace que su contacto totalmente cierre. Y dependiendo de la función al que se ha hecho cableado, realizará su función. Muy bien, espero que hayan podido aprender algo de estos elementos y estas simbologías. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.